Muy buenas noches a todos mis queridos y amados hermanos. Un gusto, un placer una vez más poder compartir con ustedes, aún así siendo esta la vía, ¿verdad? De comunicación para poder transmitir la palabra. Y creo que la palabra no afecta en lo absoluto a aquel que la recibe, aun cuando sea por estos canales que no estamos del todo acostumbrados en el día a día, donde por muchísimo tiempo estábamos centrados en la iglesia y nos hemos tenido tanto uno como el otro que ir adaptando. Eh, Muy agradecido de todas formas, aún siendo el medio. En algún momento ya nos volveremos a reunir, estaremos presentes y demás, nos abrazaremos. Y mientras, seguiremos abrazándonos por esta vía, compartiendo la palabra, alentándonos unos al otro, etcétera. Muy agradecido una vez más del pastor, de Natanael Cadena y su esposa también por siempre tenerme presente en las diversas actividades que ustedes realizan para poder compartir sobre todo una palabra de parte de Dios. De igual forma, quiero aprovechar para que lo que vayamos a compartir sea de bendición. Quiero compartir una reflexión, un mensaje, como quisiéramos llamarle, en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, verso 43. Hechos capítulo 2, verso 43. Amén. Nos dice la Biblia, en el nombre de Jesús, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan y en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Me gusta sobre todo el verso 46, donde quisiera reiterar, y perseverando unánimes cada día, ya sea en el templo o en la casa, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gracias, Señor, te damos a ti por tu santa y maravillosa palabra. Te vamos a pedir que en este tiempo, en estos minutos que estaremos compartiendo con cada uno de nuestros queridos hermanos, que tú estés ministrando los corazones de las personas que están ahí en sus hogares, en conjunto con sus familiares, y puedan recibir una palabra de aliento, de motivación, de esperanza, de refuerzo, Padre, porque solamente tú eres el que nos das ese aliento necesario en medio del camino, en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Gracias, Señor. Tu palabra son nuevas cada día. Bendice no la palabra, sino nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, lo que quiero compartir con relación a este texto tan maravilloso, tan importante, que de alguna manera u otra usted ya conoce, y me gusta en esta situación en la que usted sabe en la que nos encontramos con relación al aislamiento social, el distanciamiento y un sinnúmero de situaciones que la iglesia se ha visto envuelta y ha tenido que afrontar, también como cualquier institución, ¿verdad? En nuestro país y alrededor de todo el mundo, pero sabemos que el nivel de la congregación ha sido impactado en muchos sentidos. Número uno, porque el pueblo de Dios no estaba acostumbrado. Teníamos sobre todo una gran diversidad de personas que dependían en lo absoluto de poder estar en la iglesia para poder desarrollar una adoración. Y esto no era porque era de esta forma la que únicamente se podía hacer, sino porque normalmente nosotros nos acomodamos a las situaciones donde a mí se me proveen las cosas. Yo voy a la iglesia, voy al templo donde se provee el pan, donde se provee la adoración, donde fluye ese clima ajeno, esa adoración muchas veces ajena.
ese ambiente maravilloso que muchas veces es ajeno. Hay gente que corría a la iglesia para adorar porque muchas veces en sus casas no tenían la oportunidad, el privilegio, no tenían esa dicha. Muchas veces salían de sus casas corriendo hacia el templo como un medio de refugio porque en su interior de su casa no tenían ese privilegio de poder adorar a Dios. Y en momentos como estos es que uno hace una retrospectiva y se va a la palabra y se va a la Biblia y uno se da cuenta que la iglesia primitiva no dependía ni se desenvolvía de esta manera, sino que independientemente de donde se encontraban, ya sea en el templo o en sus casas, dice la Biblia, estaban unánimes, porque el estar unánimes en un corazón, en un espíritu afable, no implica, como ya bien usted sabe, que usted y yo estemos en el mismo lugar, en el mismo escenario, pegados y amontonados uno al otro, para nada. La palabra nos deja, por lo tanto, ver esto, que ya sea en el templo o en sus casas, mantenían ese espíritu, y ese espíritu, independientemente del escenario en el que están viviendo, que pronto fue de tribulación, de persecución, todo lo hacían en alegría, compartían con el más necesitado, etcétera, etcétera. Aun cuando tenían una situación y un escenario que tal vez no es mi escenario, no es tu escenario, no es tu historia, no es mi historia la que ellos tenían, pero tenían sus adversidades, tenían sus limitaciones, no podían incluso hablar abiertamente en lo pronto acerca de una nueva religión, de un nuevo evangelio, de un nuevo Cristo. Tenían todas sus limitantes. Aún así, lo hacían muchas veces a escondidas en las casas por esas limitaciones que tenían. Sus limitaciones posiblemente no sean las mías. Tus limitaciones posiblemente no sean las de ellos. Pero vemos esa aplicación que es de igual forma aplicable tanto para el uno como para el otro, que independientemente de cuáles sean mis adversidades y tus adversidades, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios ha puesto en tus manos, no puede pasar por alto. Al contrario, cuando nosotros desempeñamos esto, vamos a ver cómo Dios, aún en medio de toda esta tribulación, va a añadir lo que tienen que recibir la salvación, va a añadir gente salva, gente que tiene que convertirse. Lo más ajeno es que muchas personas posiblemente creen que en este tiempo muy pocas personas se van a convertir porque tenemos muy pocos accesos hacia ellos. No tenemos el privilegio de estar invitándolo muchas veces a la congregación, donde, ¿verdad? De manera presencial recibían esa palabra. Pero aún con todas nuestras limitantes, Dios hace una obra, Dios hace un milagro. Pero lo importante aquí es ver cuál es la motivación, la alegría, el despertar, el desnudo, el fervor que hay en mí. Por eso es que quiero invitarte a que seamos parte, no del problema, sino de la solución. Seamos parte de ese llamado. Seamos parte de la creación incluso. Y cuando hablamos de la creación, usted se va a redirigir de inmediato a ese momento maravilloso en la historia en la que Dios forma el mundo y todo lo demás. Usted sabía que Dios nos hizo parte de la creación en conjunto con la creación. Es más, y es por eso que la misma Biblia está demandando el que se levanten los justos. Cuando nuestra nación, nuestra creación está adoleciendo, padeciendo, es cuando más esa creación, esa nación está demandando que se levanten los justos, no que estén cabizbajo como el que no tiene esperanza, sino como aquel que ha conocido a un Dios vivo, aquel que ha visto y ha experimentado a un Dios real en su vida. Estamos por acá, disculpen el inconveniente, tuvo una falla técnica ahora de luz, de República Dominicana City. Vamos a continuar con el mensaje. Lo único que me van a perdonar que no lo voy a hacer ahora con video, debido a que estoy un poquito a oscuras. Así por rapidez, daré continuación de esta manera. Continuando con la línea de lo que estábamos compartiendo en breve, acerca de, en sentido general, de seamos parte. Y decía y mencionaba en esencia que la iglesia debe convertirse
en parte de la creación, no ver incluso como nosotros distanciados, alejados, como que la creación es una cosa y yo soy otra cosa, como que yo debo procurar mi bienestar alejado de la creación. La iglesia está llamada para velar por la creación, no tanto ni siquiera tan solo por la humanidad, sino también por la creación. La creación gime de una manera importante porque usted y yo nos levantemos. Romanos también 5:17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Eso es Romano. Es acá donde cada vez más se revela y se necesita y se deja ver la necesidad de una raza de personas que puedan ser hombres transformados y mujeres transformados en alguien diferente, en hijos de Dios y que constituyen, por lo tanto, la iglesia del Señor en el día de hoy. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice en Romanos que toda la creación está expectante, está clamando, está en angustia, está deseando que usted y yo nos levantemos en el día a día para que ella pueda ver esa esperanza. Y es de esta manera que siendo nosotros un hombre nuevo, cumplamos el propósito de Cristo en nuestras vidas, que es el llevar a cabo un ministerio cada vez más poderoso en cada uno de nosotros que nos fue dado a ti y a mí por la gracia del don de Jesucristo, como lo dice Efesios capítulo 4, versos 7 al 8, que subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La intención, una de las intenciones por la cual Cristo murió, vino aquí a la tierra, no solamente crea, mi estimado hermano, que fue para salvarte, no solamente crea que fue tan solo para perdonarte, fue también para distribuir su gracia en tu vida, en cada una de nosotros, y poder repartir su multiforme gracia, dones, talentos, capacidades. ¿Con qué intención? Con la intención de que nosotros también nos convirtamos en un puente, en un escalón. Ahora mismo hay cantidades de personas que están sufriendo, padeciendo, que no tienen una esperanza, que no tiene quien le dé un aliento. Y tú y yo somos los canales. No va a ir otro, no va a ir nadie más. La persona que Dios está poniendo en tu entorno son esas las personas por las cuales de alguna manera u otra Dios se va a revelar. No crea que la gente ahora va a llegar a la iglesia. Si Dios de alguna manera está permitiendo esto, es para querer usarte como siempre lo ha querido. Ya no estoy yo constantemente ahí, ya no están los predicadores que se invitan con mucha frecuencia. Ahora eres tú el que tienes que levantarte en tu creación, en tu entorno, en tu familia, en donde Dios te ha posicionado. Y de esta manera podamos nosotros llevar a cabo ese plan tan importante. Por lo tanto, yo te invito a que seamos parte de los que atienden el llamado, seamos parte de los que levantan la mano, seamos parte de los que le dicen al Señor, heme aquí, seamos parte de la solución, no parte del problema, seamos parte de los que dicen, pastor, vamos a trabajar, vamos a avanzar, cuente conmigo. Hemos sido llamados, por lo tanto, mis estimados hermanos, a ser parte de la iglesia, parte de la esposa. Como dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preservarla a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo toma a la iglesia como su esposa y da ese ejemplo que lo dejó todo. ¿Sabe por qué? Porque no nos vio como alguien aparte, nos vio como parte del propósito, como parte de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres parte del llamado, tú eres parte de la naturaleza de Dios. Podrán pasar 1.000.000 de cosas en este mundo, pero Dios ha prometido que a su esposa, a su iglesia, se va a mantener, que las llaves del infierno, las huestes del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es la novia, usted es la esposa. Es como cuando Dios le dice a Job, de una manera, o no a Job, más bien a Satanás, al adversario, tú podrás tocar
todo lo de él, pero no vas a tocar a su esposa. Todo lo que tú quieras, pero no vas a tocar a su esposa. ¿Usted sabe por qué? Porque era parte de él, era parte de su propósito, era hueso de su hueso, carne de su carne, estaba vinculado. En este mundo podrán pasar un sinnúmero de vicisitudes, de desgracias, pero Dios te ha dicho, tú eres parte del propósito, tú eres parte de la gracia. Cristo murió por ti, Cristo te levanta, Él te dice, tú eres su novia, tú eres su esposa. Millones de cosas pasarán en nuestro entorno, pero tú eres parte de ese propósito. Y hoy yo te invito a que seas parte de ese llamado y a que seas parte de ese propósito. ¿Y cómo hacemos esto? Siendo nosotros parte también de esa esperanza y no del desaliento. Y no del que habla de que esto va de mal en peor, sino del que dice que Cristo tiene la última palabra. Seamos parte de lo que proclaman las buenas nuevas. Mientras el mundo habla de un panorama que va en caos, nosotros hablamos de la gracia de Dios trabajando en medio de los tiempos. Como dice el profeta, aviva tu obra, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habrán tiempos difíciles, habrán tiempos increíbles, pero Dios está dispuesto a avivar su obra en medio de los tiempos. Pero ¿con quiénes? Con los que quieren ser parte de esa esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, no crea que estamos hablando de la esperanza que usted usa en el término coloquial aquí en Occidente, de que la usamos como si fuera algo de una buena intención, un buen deseo, una buena corazonada. Yo tengo la esperanza de que mi equipo favorito va a ganar. Eso es un buen deseo de algo que es incierto, pero que tiene algo que le deja ver como que sí que puede ganar, porque tiene la característica, porque tiene las cualidades, pero no es seguro. Es solamente un buen deseo. Nuestra esperanza no es simplemente algo incierto, nuestra esperanza es certera, es segura. No somos de los que caminamos y andamos y vivimos en el mundo como si no saben hacia dónde van. Como el que dice, yo tengo la esperanza de que esto va a mejorar. No, 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 no. Es que tenemos la certeza de que caminamos con Cristo, de que caminamos con Dios, de que yo pasaré por medio de las aguas, por medio del fuego, y Dios no nos dejará caer ni quemar en todas estas vicisitudes que usted y yo podamos atravesar. Cuando la Biblia habla de esperanza, no se refiere, por lo tanto, a un deseo bueno, a un resultado que yo quisiera, sino a un deseo por un futuro que es absolutamente seguro, porque es lo que Dios ha dicho en su palabra, porque su palabra es la que nos da fundamento a nuestra esperanza. Mi esperanza no está fundamentada en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, no. Mi esperanza está fundamentada en la palabra, en la fe, que es la garantía de lo que se espera. ¿En dónde está fundamentada tu esperanza? No seas parte de lo que transmiten desconsuelo, de lo que transmiten pena, de lo que hacen eco de las malas noticias. Que tú puedas ser parte de lo que levanta las manos al cielo para ver a Dios obrar en medio de los tiempos. Que tú seas parte de lo que, como David, aun cuando la lluvia no caía, se arrodillaba y decía, haz llover, Señor, sobre nuestra tierra, haz llover sobre nuestra nación. Nos arrepentimos y yo he sido parte del problema, parte del pecado, parte de los que están ofendidos. Pero haz llover aquí sobre mi casa en primer lugar, sobre mi familia en primer lugar, sobre mis hijos en primer lugar, sobre mi iglesia. Dios no te quiere de lejos a ti, estimado hermano. Yo no sé cuántos tal vez están escuchando esta transmisión de la iglesia, de la congregación. Hoy tal vez nos están sintonizando, pero Dios te quiere que te acerque, que sea parte de esa solución y no que esté distante, porque es contigo que lo quiere hacer. Si mi esperanza, si tu esperanza se basa en lo que Dios ha dicho, puedes acostarte tranquilo, tranquila, que no vas a verte, Dios no va a dejar en vergüenza esa fe. Si tu esperanza se basa en lo que Dios ha declarado en su palabra, puedes acostarte tranquilo y levantarte seguro
que tarde o temprano Él lo va a cumplir. Tarde o temprano Él lo va a cumplir. Y por último, para ir concluyendo, porque sé que el tiempo es limitado acá, quiero decirte también que seamos parte de un pensamiento eficaz. Como dice tal vez segunda de Corintios, capítulo 10, ahí en su verso 5, que Cristo llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora es cuando más que nunca el enemigo, el diablo, Satanás, el adversario, tratará de confundir tu mente. ¿Cuánto no nos hemos preguntado qué va a pasar conmigo en un futuro? ¿Qué va a pasar conmigo en un mañana? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi iglesia? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Cuántos pensamientos de alguna manera no han llegado en medio de todas estas crisis, en medio de todas estas situaciones? ¿Cuántos susurros el enemigo no ha aprovechado para que lleguen a nuestra mente? Hoy quiero invitarte a que seas parte de lo que piensan eficazmente, de lo que desechan toda mentira del diablo que ha venido a tu casa, que ha venido a tu corazón, de que Dios se olvidó de ti, de que Dios te va a dejar caer, te va a dejar morir, de que estás de mal en peor. Aún así, cuando esa viuda lo perdió todo, y el profeta lo único que le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Tu sierva lo único que tiene es esta pequeña torta, esta pequeña y una vasija vacía. ¿Qué tienes en tu casa? Hoy te pregunta el Señor, ¿qué es lo que tienes? Había muchos mensajes que nosotros lo predicábamos, que usted lo predicaba, yo lo escuchaba y créame, sonaban bonitos, pero ahora es que cobran sentido. Ahora es que cobran, ahora es que yo los entiendo, aun cuando yo predicaba muchas cosas, aun cuando usted escuchaba muchas cosas y se gozaba. Pero ahora es que cobran sentido, ahora que lo entendemos, lo que Dios nos decía, porque de alguna manera Dios nos estaba preparando para estas situaciones que tarde o temprano usted y yo íbamos a vivir. Y hoy Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Dame a mí primero, sírveme a mí primero, dame lo mejor de ti y vas a ver que no te va a faltar nada. Suelta ese pensamiento que tienes que llevártelo todo porque las cosas están de mal en peor. Dios mío, porque el más mínimo peso que te llegue de alguna manera, lo vas a necesitar mañana. Suelta eso, suelta ese pensamiento, piensa como Cristo piensa. Es lo que era el éxito de la iglesia primitiva, que estaban unánimes. Las necesidades de uno eran las necesidades del otro. Y me gozo al saber que la iglesia está envuelta en operativos para ayudar, para colaborar, porque este es el papel de la iglesia, no solamente ver nuestra propia necesidad, sino ver las necesidades en las que se encuentran cientos y miles de personas que hoy están en una situación real. Pero Dios quiere que tú seas parte de este proyecto, parte de esta esperanza. Amén. Mis estimados hermanos, yo sé que quiero dejarlo hasta aquí. Puedo continuar unos minutos más, pero por tema de tiempo, quiero hacer una oración antes que se corte y dar gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús e invitarte a que te pares en el camino. En medio del tumulto de la vida actual, en la que tal vez sienta que te estás cayendo en el juego silenciosamente y que el enemigo desde el principio se acerca a tu vida para involucrarte en esa situación tan difícil. Pero hoy Dios te levanta y te da una palabra de fe y una palabra para que la vivas en tu día a día. Gracias, Señor, yo te doy a ti en esta noche tan maravillosa por este espacio, por esta oportunidad, por este momento. Yo te pido que aún con las interrupciones que hemos tenido, que tu iglesia, Padre, lo que han estado y lo que han podido conectarse en esta transmisión, reciban esta palabra en su corazón y la puedan poner en práctica y vivir, que tú estás demandando y llamando a una generación a ser parte de la solución y no parte del problema, a ser parte de los que levantan sus manos y no de los que los dejan abajo, a ser parte de los que adoran tu nombre y de los que te bendicen en medio de los tiempos. Gracias, Señor. Yo te doy a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Yo te bendigo, mi estimado hermano. Muchísimas gracias y el pastor con nosotros.